Gracias a todos por haber venido. Soy Paco Morales, editor de Tigres de Papel, que últimamente estamos bastante por Valencia. Es un gusto para nosotros, yo voy a ser muy breve, es un gusto para nosotros publicar en nuestra colección Bengala este nuevo libro de Pilar Verdú, que es un libro fantástico. Yo no voy a hablaros del libro, os hablará Ana Ares, poeta, que conoce además la obra de Pilar. Así que yo no voy a dar ninguna clave del libro, solamente agradeceros que estéis aquí. Nos hemos desplazado, perdonar la tardanza, pero es que ha sido salir de trabajar, llegar a casa, cargar las maletas, cargar todo, coger la carretera y llegar hasta aquí. Hemos llegado con el tiempo villadísimo, perdonad la tardanza, espero que os merezca la pena, que estoy seguro de que sí. Pilar es una poeta excelente y seguro que Ana, que también es una poeta excelente y además una muy buena lectora de poesía, os va a dar algunas de las claves de este libro excelente. Así que nada, gracias a todos por estar y os dejo con Ana y con Pilar. Bueno, primero hablarás tú, supongo, o a lo mejor hacéis una performance y lo cambiáis. Y nada, pues eso, muchas gracias y adelante. Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí. Hace una tarde maravillosa y muchas cosas interesantes que se pueden hacer, pero esta es una de las cosas más interesantes que se pueden hacer, que lo sepáis. Daros las gracias y sobre todo darte las gracias a ti. No te lo he dicho en persona, me sorprendió que me llamaras, me pareció como cuando te invita a salir un chico que no te esperas. Me hizo mucha ilusión, Es que me gustaste. Me hizo mucha ilusión. Yo tengo que deciros que a Pilar realmente no la conozco desde hace muchísimo tiempo. En persona nos conocemos ahora cosa de un año a través de la asociación Genealogías. Genealogías es una asociación de mujeres poetas que luchamos, o al menos lo intentamos, por hacer más visible, por devolverle la visibilidad que nunca ha tenido a la obra, en este caso la obra poética de las mujeres poetas, que no están en los libros de texto, que no están en los cánones literarios, que no van a pasar, que no tienen cátedras a su nombre, pero que son grandísimas poetas y que solamente el heteropatriarcado del que hablaba el otro día Garzón y tantas diatribas ha despertado, es el que ha hecho que no estemos incluidas y estemos totalmente fuera de todos esos cánones. La obra de las mujeres no perdura porque lo tiene todo en su contra y es una cosa anecdótica y marginal la mujer que lo consigue. Claro que hay alguna pintora, claro que hay alguna escritora, hay alguna poeta, pero siempre son de manera marginal, o al menos era así hasta hace muy poco. Genealogías tiene esta lucha, nosotras de manera personal tenemos esta lucha, es una lucha que aunque no necesariamente sea un combate cuerpo a cuerpo, es un combate diario y probablemente en otros ámbitos de la vida es el combate también en lo pequeño y en lo grande de muchas mujeres. La colección Genealogías, además, que se debe a nosotras, a la asociación, hemos decidido retomar la obra que se ha perdido, obra que no se vuelve a editar, obras que, como por ejemplo Marta y María, de María Victoria Atencia, en su día fue Premio Nacional de Literatura, pero que está descatalogado y que no existe en ninguna editorial, no se puede conseguir. Es una pena que textos así no solo no estén en los libros de texto, es que nadie puede leerlos, no se puede tener acceso a ellos. Así que Genealogías hemos hecho un pequeño proyecto de crowdfunding y hemos conseguido publicar estos dos títulos de Marta y María, de María Victoria Atencia, Premio Nacional en su momento de poesía, y de Juana Castro, Los cuerpos oscuros. Son dos libros imprescindibles. Es importante comentaros esto porque es el sitio donde nos hemos conocido y es uno de los sitios más dignos donde se pueden conocer ahora mismo dos poetas mujeres. En Genealogías hay grandísimas poetas y además he tenido ocasión de hacer amistades. No todas son mis amigas, no vamos a tirarnos aquí el pisto, pero muchas sí, y todas son grandísimas poetas. He empezado hablando de Genealogías porque es una militancia común, como os digo, con Pilar, y también de la editorial Tigres de Papel, que es la actual editora de la Tigresa Verdú, que pasa a engrosar sus filas con otros tigres y tigresas ilustres o ilustrísimos. Y porque yo quiero hablaros de este tema de nuevo, porque para mí tiene sus raíces también en este reino de esponjas, que es un reino absolutamente femenino. Es necesario poner de relieve esta censura sutil y no violenta, que sin embargo ha sido capaz, ejercida con constancia de siglos,
de enterrar toda la historia del arte y de la ciencia realizado y llevado a cabo por mujeres. Al hablar de censura, de discriminación, quiero también asumir el papel que nosotras, muy especialmente nosotras las mujeres, hemos tenido y tenemos como cómplices de esta injusticia y que además de pensar que no solamente no es oprimir a una minoría, oprimir a las minorías está mal, pero las mujeres somos más de la mitad de la población del planeta. Esto ya roza lo surrealista. Estos cánones que nos dejan en los márgenes eternos de la nada no hubieran podido transmitirse generación a generación sin nuestra connivencia, sin nuestro papel de transmisoras ancestrales de la educación y de sus prejuicios, sin nuestra complicidad en su perpetuación y aceptación. Esa es la verdad. No se trata de luchar contra los varones, sino de luchar contra realidades que nosotras asumimos y perpetuamos también. A menudo Paco y yo hemos hablado de los micromachismos pequeños a los que te acostumbras y por los que no vas a estar peleando todos los días y a todas horas porque sería absurdo y porque no se podría convivir en esas circunstancias. Y estamos casi hechos y casi acostumbrados a estos micromachismos. Pero os voy a comentar alguno que a mí me choca, como por ejemplo que en las biografías de las mujeres científicas, en las biografías de las mujeres escultoras, en las biografías de las poetas, la mitad de la biografía sea su vida personal y siempre los autores de estas biografías tienden a encadenar absolutamente su vida privada con lo que escriben, con lo que pintan, no hay ningún problema en ello, pero da la sensación de que las mujeres no tienen una estrategia, un trasfondo filosófico, un fin ulterior en sus obras, salvo la de plasmar sentimientos, y eso es injusto y sobre todo es simplista. Yo he leído biografías que te apenaban porque, pues yo qué sé, Marie Curie, a pesar de ser una mujer de gran belleza, decidió dedicar su vida a la ciencia. O sea, cuando estudiemos a Stephen Hawking, en el futuro, que ya fallecido, diremos, a pesar de que tenía mucho encanto para las mujeres, Stephen decidió que la astrofísica le llamaba más. Es absurdo. Tenemos que fijarnos en estas pequeñas cosas que nos rodean y que son hirientes, son heridas muy pequeñas, son como las que te haces en la rodilla cuando resbalas, pero son heridas. También os voy a poner otro ejemplo, yo lo viví en primera persona, Paco estaba conmigo en aquella ocasión y lo recordará. Era una presentación de un nuevo sello de una de las editoriales más importantes de este país, que era Alfaguara, y que había decidido sacar una colección ante el éxito increíble de ventas que estaba teniendo la saga Crepúsculo, una colección que se iba a llamar Manderley. Lo voy a decir bien, Manderley. Y entonces nos la presentaron y estaba muy bien presentada hasta que de repente el presentador lo calificó de literatura femenina. Y yo me sentí terriblemente ofendida, porque yo escribo literatura y no escribo Manderley, ¿sabes? Este pseudoerotismo facilón y tal. Eso era lo que ellos consideraban literatura femenina. Esto pasó en una de las grandes editoriales españolas, a cargo de uno de los grandes editores españoles, y hace apenas 6 o 7 años, así que no estamos hablando de una realidad ni extraña, ni lejana, ni superada. Vale la pena mencionarlo. Decía un sesudo pensador de la antigüedad, que yo creo que era Maquiavelo, aunque no lo he podido comprobar, que el peor tirano no es aquel que nos azota, sino el que consigue que nos azotemos a nosotros mismos. Y esto se ve en la obra también de las mujeres. Hemos llegado a azotarnos solas, ya no necesitamos que nadie nos recuerde nuestro lugar en el mundo, porque nosotras parece que ya lo hemos enmarcado nosotras desde nacimiento. Hemos sido a menudo las primeras en despreciar la obra de nuestras compañeras de género, situándola en una categoría inferior a la de los hombres, una categoría, en el mejor de los casos, emulativa, ¿no? Pero nunca de creación. Falleció hace poco la arquitecta Zaha Hadid. Zaha, sus proyectos eran absolutamente rompedores, absolutamente novedosos, y nadie quería construirlos, porque eran demasiado novedosos. Tuvo que llegar Norman Foster y hacer algo que era una imitación de Zaha Hadid, que él le permitieran construirlo, que él ganara un par de premios internacionales para que ella pudiera empezar a construir esos diseños que llevaban en el cajón o que llevaban en su estudio mucho tiempo. Nosotras hemos ido azotándonos y hemos ejercido una sutil forma de autocensura contra la que me quiero manifestar aquí, con vosotros, públicamente, y gracias a la excusa que me das, tú lo has querido. Las mujeres que escribimos nos enfrentamos al papel no solo con el prejuicio idéntico con el que escriben los hombres acerca de qué gustará o no le gustará al público, qué le gustará a tal crítico, qué opinará tal escritor que yo admiro, ¿no? Las modas, los círculos de influencia, los géneros y todos los corsés que hemos sido capaces de inventar. Nosotras, además,
nos enfrentamos con la autocensura de entender, sin necesidad de ponerle palabras, que nuestra poesía no debe caer en los temas que se consideran eminentemente femeninos, dotando este adjetivo de la connotación de esto no es universal ni es universalizable, esto es deontológicamente menos trascendente que filosofar sobre la muerte o la posibilidad de un dios o el vacío existencial del hombre frente al siglo, ya sea este el XIX, el XX, el XXI, etcétera, etcétera. Hemos obviado y censurado con demasiada frecuencia todo lo que remita a la condición femenina, especialmente a su condición biológica, como una forma de autocensura, y hemos querido escribir de lo que escribían ellos para entrar en sus sanedrines en vez de ampliar la puerta de entrada. Que algo estaba cambiando es lo que me trae hasta Valencia hoy, aparte de lo que me gusta Valencia. Cualquier excusa me sirve. Y quiero hablaros de libros que se han publicado en el último año y medio, libros maravillosos, pero maravillosos, no solo porque estén escritos por mujeres y hablen de cosas de mujeres, sino porque son libros de una lectura poética que merecen la pena que conozcáis, aparte del de Pilar, que para mí está un escalón por encima. Pero El don de la batalla, de María Luisa Mora Alameda, escrito tras el fallecimiento de cáncer de su hija de 30 años, es uno de los libros que más me han golpeado y con más dulzura a la vez en muchísimos años. Ninguno escrito por hombres me ha llegado tan hondo. Jaime, el nuevo libro de Ana Montojo, que es una poeta tremenda y que ha tardado 25 años en ser capaz de escribir sobre el fallecimiento de su niño cuando tenía 7 años, y que es un libro que no se puede leer sin sentir exactamente lo que siente Ana 25 años después. El libro La hija, de María García Zambrano, que es una joya y es tan especial y que merece la pena que lo busquéis. Son libros de enorme calidad, como os digo, que se adentran en la maternidad desde diferentes ángulos, desde abismales honduras del alma, con una capacidad sorprendente de llegar al lector desde esa experiencia única, personalísima, microcósmica de la maternidad, porque la mitad de la humanidad somos mujeres y sin embargo la maternidad es tan única, es tan subjetiva, es vivencialmente tan poco transmisible, tan privada, tan irrepetible. Incluso entre un círculo de 500 mujeres hay vivencias comunes, pero hay sentimientos que son únicos, como una huella dactilar. De todos ellos, en esta increíble tradición recién inaugurada por las poetas que admiro, se inscribe Reino de Esponjas, de Pilar Verdú, desde una perspectiva tan personal como las que os he mencionado, pero además una perspectiva gozosa, distinta en eso, porque es una celebración, es absolutamente gozosa. Es un libro de gozo, de hallazgo, de descubrimiento, de celebración, de alegría por la vida, por la palabra. Una reivindicación de la maternidad como lo que es, la más trascendente de las experiencias que puede vivir un ser humano, no una mujer. Hace solo unas semanas he leído en una revista científica, porque a mí me gustan mucho las revistas científicas, que las mujeres conservan durante toda la vida células de sus hijos en sus órganos, incluido su cerebro. Durante toda la vida son células masculinas que provienen del feto y la acompañan hasta el momento de su muerte. Y si no podéis ver algo metafísico en ello, no debéis leer poesía, pero yo sí lo veo. Yo creo que la maternidad va mucho más allá de la mera perpetuación de la especie y llega también mucho más hondo. El vínculo entre madre e hijo es profundo, con una conexión física más profunda de lo que nadie pensaba hasta ahora. Estas células además reciben el precioso nombre de células microquiméricas. No puede ser más bonito, es absolutamente lírico. Permanecen en nosotras para siempre. Os he dicho que conozco a Pilar desde hace poco más de un año, pero sé de ella desde hace bastante más tiempo, sé de ella desde Axis Mundi. Es un libro que, como sabéis, ganó el Gerardo de Diego en el 2013. Fue un estreno poético de absoluto lujo, cosechó maravillosas críticas, dejó a los críticos con la boca abierta delante de esta novata, para que os sepáis delante de quién estáis. Y desde entonces tengo a Paco, que además del editor de Tigres de Papel es mi pareja, persiguiéndola y diciendo desde entonces: necesitamos un libro de esta mujer, necesitamos un libro de esta mujer, queremos un libro de Pilar. Así que es un honor para nosotros tenerla en la colección, eso también. Os decía que fue una entrada por la puerta grande en el mundo de la poesía, con muchas críticas elogiosas, o solamente tuvo críticas elogiosas, la verdad, no encontré otras, por, sobre todo, algo que yo comparto y que no puedo engrosar más, porque de la poesía de Pilar, estilísticamente, no hay demasiadas cosas que decir. Es un ejercicio de exactitud, de comedimiento, de precisión. No hay una palabra que sobre, no hay un adjetivo de más, no hay nada gratuito en su poesía. Y así lo reconocía la crítica con Axis Mundi.
Y si Axis Mundi, los ejes del mundo, giraba en torno a esos ejes que sostienen la realidad, con cierta reflexión metafísica sobre estos ejes vertebradores, nuevamente, en Reino de Esponjas, desde otro punto de vista mucho más microcósmico, Pilar vuelve a hacer lo mismo, porque el hijo es absolutamente un eje vertebrador de toda una realidad y del resto de tu vida. Esto es para siempre. Pilar insiste en su segundo libro, porque no creo que se haya reinventado en absoluto, creo que sigue en esa mismísima línea, buceando en su experiencia de la maternidad como quien bucea en los orígenes del universo. En realidad, esta poeta vuelve de nuevo a atenerse estrictamente a esos pilares del mundo, sostenedores, vertebradores, como lo es el hijo. Las raíces se vuelven más hondas y hay en el verso un ejercicio por ir desde lo particular y lo anecdótico, desde el brillo de lo pequeño hasta la comprensión de lo general y de lo eterno, porque la maternidad, como la muerte, como la vida, es un tema universal y digno de filosofía, y quien no lo crea está ignorando la realidad del 52% de los seres de este mundo. La maternidad ha sido y es para millones de mujeres la más bella forma de servidumbre. Todo el organismo de la mujer está adaptado a la servidumbre de la maternidad y es, por tanto, la mujer la presa de la especie, porque es la naturaleza la que la define. Esto nos lo decía hace casi un siglo Simone de Beauvoir. Y esto, afortunadamente, ha cambiado. Por lo menos para las mujeres del primer mundo ha cambiado. Desde luego en el resto del planeta sigue siendo así, pero no ya para nosotras. Aunque hemos sido creadas, constituidas biológicamente para este fin, las mujeres del primer mundo, nosotras, las que tenemos formación o acceso a ello, estamos inmersas como los hombres en realidades académicas, en realidades laborales, en sistemas de derechos que avalan, al menos en teoría, la igualdad de género. Hemos convertido la maternidad en una decisión meditada, una maternidad más tardía y mucho más deseada, que nada tiene que ver con una condición biológica impuesta, sino con una elección, una opción y una celebración gozosa de la vida, como la que podéis leer en Reino de Esponjas. Así, ser madre no es para Pilar un destino, sino una necesidad, la de crear vida y disfrutar de su belleza, de su crecimiento, de su voraz curiosidad. Pilar define la poesía como un medio de conocimiento de nosotros mismos y vuelve a ahondar por ello en la conexión entre la tierra y el cielo, que evoca el centro neurálgico de cualquier cosmos. Pero ahora esta comunión la encontramos devenida en ser humano, en ser trascendente, el hijo, encuentro de las dos potencias y centro vital del microcosmos de Pilar Verdú. Esa es para mí otra de las claves de este libro, la observación del microcosmos y la extracción de él de reflexiones generales y macrocósmicas. No es mi estilo ni tampoco es mi gusto la disección estilística de los libros, porque soy una catedrática de lingüística, ni me parece tampoco muy entretenido para los oyentes en general. Tampoco estoy segura de estar capacitada para hacerlo. Es difícil además definir tu estilo porque es verdaderamente muy contenido. Trabajado, yo he anotado, con la minuciosidad de un neurocirujano que hace imposible encontrar una línea, un adjetivo prescindible, uno solo, poema a poema. Vais a disfrutar de su absoluto dominio del pentasílabo, el heptasílabo, el endecasílabo, musicalmente hilvanados en poemas de gran intensidad, tanto en los poemas muy cortos, que vais a ver que son completos, redondos y perfectos, como en sus poemas más explicativos. Vais a encontrar en Reino de Esponjas poemas exigentes estilísticamente hablando, en los que nada es gratis, como os digo. No hay concesión a reglas, a expectativas, ni hay nada dicho que no debiera ser dicho. He discutido un poco, esto te lo tengo que preguntar con Paco, acerca del título del libro, porque para mí desde el primer instante Reino de Esponjas, desde mi tacto propio y mi realidad, era el vientre femenino. Yo lo veo así. Sin embargo, Paco me dijo y me anotó que hay un crecimiento del niño desde que es casi idea hasta el último poema, ni que ya es está al borde de la consciencia total y absoluta, un crecimiento de esponja, por la manera en que absorbe y por la voracidad con la que va desarrollando habilidades nuevas, ¿no? Así que eso me lo tienes que contestar. ¿En qué consiste el Reino de Esponjas? Empate. Bien, pues ahí. Conste que esa idea se la copié a él, pero la buena era la mía. Vale. El libro bien podría haberse titulado El hijo, definido como una esponja que devora y se alimenta de los días, que absorbe, que aprende con sus manos y finalmente comprende y hace el suyo el mundo que le rodea. Vais a asistir cuando lo leáis, a su crecimiento de planta trepadora desde el pensamiento y el vientre de su madre hasta los verbos irregulares
y esa magia del cerebro infantil cuando vislumbra tan fácilmente las claves del mundo que le rodean. Voy a terminar ya, no os preocupéis, os lo prometo. Me gusta especialmente, se lo he comentado a Eduardo en estos poemas, la delicada aparición de la figura paterna, la figura del padre, me parece maravillosa. Es como una sombra que se proyecta lejana sobre algunos de los poemas y es más bonito así, que si tuviera un cuerpo más real y que fuera un intruso en el libro entre el niño y la madre. Me ha gustado mucho este concepto nuevo de maternidad en el que además el padre también es compañero y es mitad. Eso también ha cambiado porque en la poesía más arcaica la mujer era como depositaria de la semilla del hombre amado y el hombre era la potencia creadora, ¿no? Y eso es radicalmente diferente en la poesía de Pilar. La mujer albricias no se define como portadora de la semilla, sino como hacedora, en todo caso a medias del milagro. Bravo por estos hombres compañeros que pueblan los nuevos libros y que hacen innecesarias las autocensuras. Por último, 2 líneas, yo esperaba que estuviera aquí Carlos, tenía mucha ilusión de conocerlo, 2 líneas para hablar del milagro protagonista de Carlos, al que vais a escuchar en su propia voz, porque cuando llevéis el libro a casa vais a ver que tenéis aquí un código QR. Si lo fotografáis, os bajáis un programilla que es gratuito, sí que se puede conseguir en internet muy fácil, le hacéis una foto al código QR y accedéis inmediatamente a los poemas recitados por Pilar y a los poemas recitados por Pilar y Carlos. ¿Hay alguna intrusión? Hay alguna intrusión que vale la pena que la disfrutéis. Y esto es todo lo que tengo que decir. Espero que os haya parecido sobradamente explicativo. Todo lo demás lo tenéis que descubrir vosotros. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. No tengo la voz en su mejor día, pero confío que lo sacaremos adelante. Muchas gracias a la galería, por supuesto, por acogernos, a los tigres por cazarme y a Ana por aceptar mi petición de salir con ella, que vino precisamente de lo que hablabas, ¿no? De la autocensura. Yo pensé que Ana era la persona adecuada para presentar este libro porque en el momento en que Paco se me acercó en un congreso en Cuenca, oyó 3 o 4 poemas, se me acercó y me dijo, ¿ese libro tiene editor? No, pues yo. Dije, pues vale. Entonces, yo hablé con Ana, así apartadamente, y le manifesté mis dudas, porque estos son poemas... Acababa de leer La hija, de María García Zambrano, que es un libro tremendo. María tiene una hija enferma, el libro es duro. Entonces yo me veía como poco autorizada, porque mi hijo está bien, todo es bonito, no sé, me daba la sensación de que lo que yo tenía que decir eran cosas muy particulares de mi casa, ¿no? Eso tan peligroso de las cosas de casa se quedan en casa. Y Ana me cogió de las solapas, metafóricamente, y me dijo que lo único que necesitaba un poeta para legitimarse era escribir buenos textos. Que mi hijo estuviera bien, mal o regular, o que mi situación fuera una u otra, era anecdótico, efectivamente, ¿no? Que si los textos lo merecían, no había más que hablar, ¿no? Entonces, el empujón que me faltó fue el que me diste y que nunca te agradeceré lo suficiente. Así que, pues eso, a Ana por el empujón, a Paco por la captura, y a vosotros por acompañarme, por supuesto. Me he sentido muy querida en este libro, bueno, en general me siento muy querida, pero en este libro ha habido momentos en que me he dado cuenta que tenía un equipo estupendo de gente trabajando para él. Estaba Ana preparando la presentación, Paco preparando todo lo demás, porque abarca una cantidad de aspectos importante. Eduardo estaba con la fotografía, mis amigos poetas estaban corrigiendo textos, las grabaciones, Silvia estaba también grabando. De pronto había 15 personas, estábamos a las 11 de la noche llamándonos unos con otros y bueno, pues me hace ilusión, por supuesto, ¿no? Pensarlo así y ver que estáis aquí gente de todos los momentos de mi vida, de varios lugares, de varios escalones. Paco ha dicho cuando ha llegado algo que me ha hecho mucha ilusión, que es que hay mucha gente que no es del mundo habitual de la poesía, cosa que está muy bien, porque para no acabar siendo endogámicos, ¿verdad? Siempre los mismos en todos sitios. Entonces, esto me apetece especialmente. Hace mucha ilusión, ¿eh? Yo te lo he dicho porque hace mucha ilusión decir, joder, claro. Es que conozco a 2. O sea, hay 60 personas y solo conozco a 2. ¿No? No, aparte. Es que siempre estamos los mismos, claro. En todos lados.
No, pero yo quería también que esto fuera un poco distinto, ¿no? Por eso me apetecía más hacerlo en una galería de arte, en una librería, me apetecía más con Ana, que viene de fuera, ¿no? Que con gente de aquí, a la que quiero muchísimo y le haría muy bien, pero me apetecía pues, un poco más de novedad en general. Y bueno, creo que ha sido un acierto. Y sobre el título del Reino de Esponjas, efectivamente estabais un poco empatados, ¿no? Empezó por ahí. El Reino de Esponjas empezó como, bueno, ahora veréis en el primer poema, por el vientre materno. Pero luego empezaron a salir asociaciones de ideas con la esponja por todos sitios, desde la esponja con la que bañas al bebé, desde los niños son esponjas, hasta Bob Esponja, debo confesar. Entonces, sí, es apropiado también. Entonces la cosa ya empezó a irradiar, a invadir mucho más espacio de lo que en un principio estaba previsto, y bueno, decidí que se quedaba el título tras algunos avatares, ¿verdad? Si sí o si no, al final yo creo que se quedó, que era bien, que era el adecuado para esto. Entonces, pues efectivamente, esto es un proceso de revisión de la maternidad, es un proceso también de revisión lingüística, porque no me puedo desprender de la palabra para lo que haga, esto es terrible. Entonces, este libro empezó, como ya habréis oído algunos, cuando me quedé embarazada, o sea, hace 8 años ahora, Carlos tiene 7 y medio, pues hace 8, y de pronto me di cuenta de la obviedad de que iba a tener un bebé que no iba a saber hablar, lo cual es una obviedad, pero me entró un ataque de pánico porque yo me comunico con la palabra y iba a tener un niño que no sabía hablar y ¿qué hago yo ahora? Bueno, pues asumirlo, ¿no? Ese fue el primer poema que llevé a Polinia a leer con una barriga considerable, quizás os acordéis algunos de los que estabais allí, muy asustada a ver por dónde salía esto. Y bueno, a partir de allí fue creciendo, ¿no? Entonces en realidad el libro empieza con un poema reconociendo eso y acaba en el momento en que Carlos habla medio bien ya. Hay todo un proceso ahí, ¿no? Esto se enlaza de alguna manera con el Axis, porque es cierto que yo le veo tono distinto, pero sí tiene hilos muy claros de continuación. En el Axis Mundi había un poema que decía que aprender palabras, lo decía más poéticamente, pero el mensaje era que aprender palabras está muy bien porque te permite mirar el mundo y crearlo de alguna forma, pero a la vez te limita, porque cuando tú ya sabes que esto es una botella, siempre que lo ves, lo vas a ver como una botella. Entonces, como no seas Gómez de la Serna escribiendo greguerías o no tengas 5 años, esto ya para siempre para ti va a ser una botella. Y eso encasilla, claro. Pero los niños eso todavía no lo tienen. Entonces, para mí, aparte de como madre ya, como poeta, es una delicia vivir con alguien que empieza a aprender a hablar y que interpreta el lenguaje de manera absolutamente legítima e inesperada, ¿no? Recuerdo un día que había 3 pares de zapatillas por el salón y le dije, Carlos, alínealos por lo menos. Me dijo, vale, mamá, y los alineó. En espiral cuadrada concretamente, perfectamente alineados. ¿Así, mamá? Sí, ¿no? Sí, claro que lo vamos a hacer. Entonces, como he sabido 1000, ¿no? En el momento que yo soy capaz de percibir que lo que le estoy diciendo él lo entiende de una manera mucho más limpia, mucho más sana, pues claro, para mí todo eso supone un crecimiento lingüístico y vital importante también, ver cómo él ha ido gestionando todo lo que le ha ido llegando. Y luego para mí también, evidentemente, la maternidad es un proceso de absoluta revisión de mi vida entera, de cómo he sido educada, de cómo quiero transmitir yo eso, de lo que no te gusta de ti, que ves en él y sabes que es tuyo y te enfada muchísimo, pero es tuyo. Ves cómo, ¿no?, la maternidad y el encuentro con las propias sombras, que decía Laura Gutman, ¿no? ¿Cómo gestionas todo eso? Entonces de pronto llega a tu vida un torrente, un ser pequeñito que no habla pero la lía, no sé cómo, y todo da la vuelta, todo da la vuelta. De hecho hay un verso de Francisca Aguirre, que es una de mis poetas favoritas, que me parecía muy adecuado para el libro, que simplemente dice, y de pronto la vida se explica de otro modo. Creo que no se puede decir mejor. Y en su texto no hablaba de maternidad, pero para esto me parecía perfectamente adecuado, ¿no? Entonces, es una manera de mirar mi fascinación por la fascinación que siente el libro, el niño. Es un libro, por otra parte, que me ha dado alegrías también porque conecta bien con la gente, mejor de lo que yo esperaba en un primer momento, quizá por ese miedo de son cosas que me han pasado a mí, no sé si a los demás. Bueno, pues a todo el mundo, luego cuando lo oye dice, sí, yo me acuerdo cuando mi hijo, sí, mi nieto, resulta, sí. Entonces es un libro que se presta a la celebración, aparte porque el libro es celebrativo en sí, porque se presta a compartir las anécdotas de cuando han pasado eso y demás. Obviamente la maternidad tiene momentos duros, durísimos, que no he sido capaz de escribir, lo confieso. Los ha habido, pero creo que mi mente por higiene los ha olvidado y ha guardado estos, cosa que me parece muy sana. Elena Escribano, que está por allá al fondo, con su ojo crítico habitual, me dijo,
todo lo que has escrito son poemas celebrativos. Esto lo has hecho para sobrevivir, ¿verdad? Pues sí, sí, es un libro de supervivencia, las noches sin dormir, los disgustos, a todo el resto. ¿Qué para qué? Ya está, eso ya se ha pasado, pues ya está. Entonces, esta ha sido un poco la historia del libro, la historia de cómo hemos llegado, y aquí está. Hay una preciosa nota de solapa de Raquel Anseros, que entre obras completas y antologías ha conseguido sacar un rato para hacerlo, ¿no? Que va un poco en la misma línea de lo que nos contaba Ana, de libros de esa nueva línea de libros de maternidad, que de alguna manera ha parecido, y un prólogo magnífico sí, ¿verdad? De Nuria Ruiz de Viñas, un prólogo que le pedí precisamente a ella porque creo que Nuria y yo no tenemos nada que ver en la escritura, y entonces nada que ver, nada que ver. Y por eso se lo pedí. Como los chunguitos, yo me quedo contigo. Es una cosa, ya lo verán, es un prólogo muy poco prólogo al uso, ¿no? Entonces, bueno, parece que le podía dar un contrapunto interesante, ¿no? Bueno, voy a leer ahora ya unos cuantos poemas, no demasiados, porque bueno, la gracia es que lo leáis vosotros, pero vamos a ello. Reino de Esponjas, que fue el primero, a partir del cual salió todo el resto. Ahora estoy aprendiendo a amarte sin palabras, porque tú no las tienes todavía. A desnudar mi mente de sonidos, como desnuda estaba al invocarte. Hoy eres solo pálpito, latido acelerado de promesas en tu reino de esponjas, paraíso sin árbol de la ciencia, del que también serás pronto expulsado. Aquí te esperaremos para que nos enseñes lo inútiles que son los sustantivos cuando tú nos sonrías. Tenemos la figura paterna que nombraba Ana, sale no demasiado, es verdad, un par de veces. No sé, me resulta difícil escribir. Pero sí proyecta una sombra. Sí, me resulta difícil escribir, pero sí hay un par de veces que aparece, ¿no? Y esta es una. Hoy te hablaré de cómo te recibió tu padre. Acompasó el espacio y los relojes para que separar un cuerpo en dos doliera un poco menos, con la mano tendida y transparente, sin apretarnos nunca, hasta que tú lograste olfatear más cuerpos que este mío. Cuando fuiste capaz, percibiste su piel, su espalda ancha, esa mano que sigue resguardando la tuya cada vez que cruzamos nuestra calle. Luego está el poema Cena, que tiene éxito normalmente, por lo que decía, porque todo el mundo le ha pasado algo parecido. Lo pensé para el título del libro, pero no me acabo de convencer. El día que mi hijo probó el tomate frito. Alguien te diría, si fuera de Marwan. Sí, pero como no es el caso, es mejor que no. El día que mi hijo probó el tomate frito, es literal, ¿vale? La anécdota es literal. La interpretación evidentemente es posterior, pero pasó exactamente así. Te sientas a cenar. Amarillo tortilla con salsa de tomate. Pellizcas eso rojo y lo pruebas prudente. Te gusta y lo repites con la mano completa. Tras lamértela toda, quieres más todavía. Metes la cara entera y la levantas cubierta de entusiasmo, tan radiante y redonda como el sol que desprendes. Yo quisiera, hijo mío, que no se te pasara esa avidez impúdica por comerte la vida, por mancharte con ella y devorarla, y sonreír, si puedes, a los postres. Todo rojo, no se me olvidara en la vida, esa cara de bollo llena de tomate, era el símbolo de la felicidad. Y a mí me hace, claro, hay algunos poemas de aquí que me emocionan especialmente porque que eso también me resulta muy difícil, separarme hasta el punto de reconocer cuando es ternura de madre caldosa o cuando hay un poema de verdad. Entonces, claro, es muy difícil y a mí me resulta difícil separarme de eso, ¿no? Pero bueno, Está conseguido. ahí sí, creo que el del tomate estáis. Sístole. Te has acostado pronto.
Cuando llego a la cama ya es de noche y no sé distinguirte entre la colcha. Con el brazo extendido te busco hasta palpar tu cuerpo dibujado en sístole y diástole de paz acurrucada. Eres el corazón de un mundo a oscuras. Este poema, o sea, Globo, este poema ha sido jibarizado hasta unos extremos, o sea, cada vez he ido contando menos y menos y menos. Pero bueno, aprovechando que estamos aquí, contaré la anécdota entera, que es graciosa. Globo. Quité la anécdota, porque la anécdota sí que era demasiado personal, demasiado privada, ¿no? Pero la historia fue que yo estaba un día en la cocina intentando salvar un pantalón lleno de manchas, como siempre, de tomate frito o de lo que fuera, con spray quita manchas. Y mi hijo pasó por la puerta de la cocina, me vio de espaldas, oyó el ruido y me dijo: ¡Mamá, que te deshinchas! A mí me dio un ataque de risa y a él le dio un ataque de rabia porque él estaba muy preocupado, porque pensaba que me iba a desinflar y entonces no entendía nada, claro. Entonces yo me reí, a él le ofendió mucho y luego me di cuenta que para él era muy grave que yo me desinflara, de verdad. O sea, y esto quedó así. Te divierte que un globo sin su nudo deambule alocado por el patio. Si imito yo el sonido del aire que se escapa, te asustas y te enojas. Necesitas que el viento no me quiebre. Junco seré, no globo desatado en manos de tormentas. No debes preocuparte. Es tu existencia misma lo que más me sujeta a la cordura. Bien jibarizado. Bien jibarizado, sí, ya el quitamanchas ya no procedía. Halloween. Te estamos disfrazando para Halloween. Vistes la camiseta oscura con capucha que, como es de papá, te llega hasta los pies. Envidio que la muerte te resulte una fiesta. A mí, en cambio, no deja de inquietarme que en el recibidor espero una guadaña. Y esto era literal, cada vez que llegaba a casa y me encontraba la guadaña, el niño estaba contentísimo y a mí me daba un mal rollo. Ya no podía con esto. Desayuno. Cuando me encuentra, cuando lo leí, me vino luego el fotógrafo y me dijo: es que a mí me pasa lo mismo con mi hijo, entonces te entendía muy bien. Me levanto temprano. Con sigilo me acerco a la cocina para no despertarte. Un gorrión me saluda. Por fin podré buscar el adjetivo o releer el cuento de Cortázar. Pero irrumpes furioso porque no te he escuchado reclamarme. Me exiges colacao, te quejas del color de la pajita y robas mis galletas. Al mirarte comer hoy solo veo mi promesa de calma desmigándose. ¿Qué vamos a hacer? Historias. Pues no lo puse en la cita porque bueno, ya tampoco hay que poner todos los disparaderos, pero venía de una canción que decía, era en inglés, oh cariño, mañana seremos viejos y nos acordaremos de todas las historias que nos tendríamos que haber contado, ¿no? Y me horrorizó, de pronto ¿cuándo pasará eso? Quiero contarte todas las historias antes de que la nada me hipnotice con su sombra implacable. Ahora que aún no has vivido que los lobos existen más acá de los cuentos y que hay también veneno en las manzanas que nos sirven de postre, quiero que sepas todas las leyendas para que te protejas de los ogros. Quiero que las palabras que te calman de noche sean como semillas de las que broten ramas y las pulas en flechas y las dobles en arcos con las que rendirás al enemigo. No podría dejarte una mejor herencia. Hay un haiku aquí que compartí el otro día también con una compañera, ¿no? que tiene 4, me falta de 1, 4 hijos. Y hablábamos de los bolsos, ese mundo insondable en los que aparece... El bolso maleta. Sí, total, que aparece un clic, ¿no? Todo lo que puedas necesitar. Sí. Entonces, una situación muy icónica en mi vida, en la que pasó exactamente esto. Bolso de madre. El carmín rebozado con rosquilletas. Ya está, o sea, saqué la barra de la piel roja, que es el símbolo del carmín, de la feminidad, de no sé qué, la abrí y dije: asúmelo. Yo sé de lo que hablas. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Ojalá que... vamos a
leeremos un par más, terminamos. Me has preguntado dónde vive el aire. Tus palabras convocan dónde carajo queda el buen amor, a dónde van los astros cuando mueren, dónde habita el olvido. Pero no necesitas las respuestas de otros, ni siquiera la mía, porque antes de escucharla, si es que yo la tuviera, te has lanzado a jugar con la frescura del aire que en ti vive. Se me acerca un día y me dice, mamá, ¿dónde vive el aire? Me quedo yo patidifusa y se va a jugar, ya está. Pues nada, adiós. Bueno, te regalo un poema. Me regaló un poema que apunté corriendo y él no entiende muy bien porque de pronto me dice cosas y yo me emociono, ¿sabes? Me dijo una vez, era muy pequeño, tenía 2 años, 3 años debía tener si llegaba. Íbamos en el coche, él iba detrás, yo no sé cómo me dijo eso de verdad, yo creo que estaba, no sé, es que... Y estábamos un poco enfadados, pues no sé qué, y me dice, mamá, si no me perdonas tendré aún más frío. Digo, ¿qué? Digo, ¿qué me has dicho? Dice, no, nada, tal. Digo, está poseído por el espíritu de un poeta o algo. Te regaló un libro entero. Pero ¿tú crees que me dices? ¿Cómo se puede decir eso con 3 años? Y luego, cuando se lo pregunto, yo creo que se asusta. Entonces dice, no, nada, tal, no, pero lo ha dicho. Yo lo sé. Y voy y lo apunto rápido. Y su padre le dice, Carla, calla, que luego mamá hace poemas. Mídete, que luego le dice. Mamá está al vuelo aquí cazando todo. Que luego se seco. Vale, y luego terminaremos con el último poema del libro, que es el que decíamos, ¿no? Que aquí ya medio habla, aquí ya se acaba el proceso lingüístico. Palabras difíciles. Jugamos a decir 1 y 1000 veces palabras complicadas. Auriculares, grúa, oftalmólogo. Cuando al fin las pronuncias, te sientes satisfecho. Luego, sin darte cuenta, me dices un buen día, mamá, esto se me ha roto. Con ese primer verbo irregular se ha iniciado el exilio de la infancia. Se terminó de imprimir el día 5 de junio, aniversario del nacimiento del poeta español Federico García Lorca. Sí, sí. Más ni menos, ni más ni menos. Hicimos a la imprenta. Sí, así que estoy bendecida, ¿no? Por el espíritu que le va a traer suerte al libro. Esto va a traer suerte, sí. Pues no sé si quieren preguntar, comentar, compartir el día que probaron las galletas de chocolate. Anécdotas infantiles. Anécdotas infantiles. Yo sí que quiero decir algo. Dime, por favor. Perdón. Sí, pues yo quiero decir que me ha gustado. Que me ha gustado mucho. No los he leído todos por tranquilidad, pero he leído unos cuantos, aparte de los que has leído, y me ha gustado. Me ha gustado porque a mí me parece que, hacer poesía, hacer poemas, tiene que ser algo que entre dentro de la normalidad de la vida. Y esta descripción de un trozo de vida a mí me gusta especialmente. Me gusta especialmente porque además vamos a ver, hay veces que se miente con las palabras, ¿no? Haciendo poemas también se miente con las palabras, y en estos poemas no se miente. Y eso lo agradecemos mucho. Así que, enhorabuena. Muchas gracias. Yo también quería decir algo. Dime, Teresa. Yo recuerdo la primera vez que te escuché leer poemas, me emocioné muchísimo y te escribí, recuerdo, como a las 6 de la mañana, para las 7 de la mañana, porque estuve toda la noche pensando en tu forma de sentir las cosas, ¿no? Me he hecho el lazo también, Y luego se le eché yo y ya no nos juntamos. Las amistades son así. Sí. Son flechazos. Flechazos, no son flechazos. Y no he leído este libro todavía, pero lo conecto un poco con mi interior. Y intento llevar lo que sientes tú por tu hijo a lo que a lo mejor también sentía mi madre por mí. Claro. Y me parece tan bonito. Claro. Ay, te voy a dar un beso. Eso no está bien.
yo que antes no he dicho muy poquito, he dejado la presentación, pero ahora sí os voy a decir algo como editor, ahora que estamos casi en familia. Como editor reciente, porque yo llevo pocos años como editor de poesía, era el sueño de mi vida y llevamos prácticamente 3 años, ¿no? Pero soy muy lector de poesía, para que os hagáis una idea, pues no sé, pero igual me toca leer de originales que me llegan a las manos, igual 200, 250 libros al año, porque mucha gente escribe poesía. La poesía de Pilar no es porque sea una autora de Tigres de Papel, yo la inscribo en la mejor tradición reciente de la poesía confesional y de eso que algunos malintencionados, con muy mala leche, llaman poesía que se entiende, que es poesía figurativa, pero con un manejo del idioma y con un manejo del ritmo y con un manejo del tempo poético, que efectivamente es María Luisa, Mora, Ana Montojo, Pilar Verdú. Realmente es una poeta excelentísima y es cierto que era una... o sea, te cazo o te cazo. Y realmente cuando nos llegó el libro me pareció sorprendente, y ya lo ha dicho Ana antes, pero no sorprendente porque hablara de la maternidad, sino por el grado de decididad al que hemos llegado nosotros, de entender como si la maternidad no pudiera ser un tema, porque como es algo femenino, parece que no fuera un tema poético, ¿no? Que lo poético fuera el amor, la vida, la muerte. Si los hombres pariéramos, la maternidad estaría en el 70% de los libros, pero claro, como no parimos, pues es un libro de verdad, como editor lo digo, pero también como lector y muy lector de poesía, es un libro excelente y una poeta a la que deberéis seguir porque es una extraordinaria poeta. Así que no digo más. Hasta aquí puedo leer. No digas más. Bueno, pues muchísimas gracias y hasta la próxima vez, que ya veremos si hay piruletas o qué hay. Gracias.